Cuando pensamos en los pilares fundantes de la civilización occidental y por supuesto, en consecuencia, de México, tal vez la mente nos lleve automáticamente a civilizaciones como Roma o incluso una anterior, Grecia. Claro que cuando nosotros pensamos en Grecia normalmente estamos pensando en la Grecia clásica, estamos pensando en los filósofos con los que todos ya estamos familiarizados, estamos pensando en soldados en armadura de bronce, con un casco corinto, lanzas y bueno, toda la demás parafernalia con la que ya estamos familiarizados. Pero la realidad es que no siempre fue así. Si nos remontamos al ancestro más primitivo de los griegos, llegamos a una civilización de la era de bronce, llamados los minoicos. Estamos hablando de una civilización que existió aproximadamente del 3000 a.C. al 1450 a.C. Sus estructuras eran palaciegas, lo que quiere decir que eran palacios gigantescos los centros urbanos alrededor de los cuales se organizaban. Estos palacios no tenían murallas y tenían enormes murales en donde se pintaban con las pinturas de entonces, escasas como eran, pero muy bellas y vibrantes, y por supuesto nos dieron la primera escritura europea, una escritura que hoy llamamos lineal A, que es el ancestro más viejo del que tengamos registro de una escritura occidental, y es el ancestro más viejo del griego, que luego nos dio el latín, claro, combinado con otras tantas cosas, pero si quisiéramos irnos a la escritura más primitiva a la cual podamos remontar aquello que escribimos hoy, posiblemente no sería del todo equivocado señalar al lineal A como el ancestro absoluto. Sabemos que esta gente comerciaba y comerciaba mucho con todos los pueblos de su época, que no eran muchos, pero eran muy importantes, como los hititas, los babilonios con que ya discutimos y los egipcios. Igual que todos ellos, desaparecieron durante el colapso de la era de bronce. Aunque no existe un consenso preciso de qué es lo que sucedió, sabemos que hay registros de algo llamado las gentes del mar. Las gentes del mar vinieron y lo arrasaron todo. Y no sabemos si de manera pacífica, lo que es decir, migraron y no había suficiente infraestructura como para soportar a toda la gente, o de manera bélica, lo que es decir, simple y llanamente arrasando y destruyendo todo lo que tocaban a su paso para poder sobrevivir. Se cree que uno de los factores de la época fue un megavolcán que explotó, hizo una nube lo suficientemente grande como para oscurecer el planeta, enfriarlo y hacer que las granjas fallaran. De nuevo, no hay un consenso absoluto sobre lo que sucedió, pero lo que sí que sabemos que sucedió es que desaparecieron. Es entonces que de la isla de Creta nos movemos ya a la Europa continental con la civilización micénica. Esta civilización duró aproximadamente del 1600 al 1100 a.C. Ellos evolucionaron de lineal A a lineal B y se cree que esta es la civilización que fue a la guerra de Troya, que luego Homero recogería. Ahora se tiene una edad oscura. Y un renacimiento. Espera un momento, ¿no? ¿Que el renacimiento pasa después de la Edad Media? Bueno, esta es una de las primeras lecciones que tenemos que entender y porque estoy empezando desde el mero principio. No hay tal cosa como el renacimiento, no hay tal cosa como una edad oscura, no hay tal cosa como ello. Hay muchas eras oscuras, hay muchos renacimientos, porque siempre vamos a ver hacia lo mejor del pasado para intentar reconstruir nuestro futuro. Dicho eso, el colapso de la era de bronce dio paso a una era oscura, y podría decirse que los micénicos fueron luego los que recogieron en un renacimiento lo que los minoicos habían hecho. Y luego entonces, en la Edad Oscura, que vemos del 1100 al 700 a.C., da paso a un renacimiento que retoma todo lo que los micénicos a su vez retomaron de los minoicos. De esa forma la cultura se recicla y se reinventa constantemente. Solamente en el Renacimiento del que nosotros conocemos, los italianos intentan recuperar el diseño de los cascos de Corinto, cascos griegos de la época clásica, y lo hacen con tecnología medieval. El casco de estilo Corinto seguramente que lo has visto, y la copia que se hizo a partir del casco tipo Corinto se le llamaba barbuta. En este periodo de renacimiento es que surgen figuras como el propio Homero y Hesíodo, y luego da puerta para la Grecia clásica, o la época de oro que todos conocemos, que es del 500 al 323 a.C. Aquí es en donde tenemos a los grandes filósofos que pavimentan los cimientos de toda la filosofía occidental, y podríamos decir hasta los fundamentos de la religión, como la conocemos a través de la teología moderna. Los tres grandes, Sócrates, Platón, Aristóteles,
Por supuesto que también estaríamos hablando de personajes como Sófocles y Eurípides. Su sistema legal, el hecho de que se dividan en ciudades-estado, que cada una se organiza a su manera. Tenemos a la polis griega en Atenas, tenemos a los grandes guerreros espartanos y así otras tantas ciudades-estado que representan la época dorada de la Grecia clásica. En este periodo en el que se construye, por ejemplo, el Partenón. Oye, ¿y en dónde cabe Alejandro Magno en todo esto? En ningún lado, porque Alejandro Magno no era griego, él era macedonio. Y de hecho, él llega a transformar mucho de la cultura griega, porque los macedonios toman la cultura helénica de Elas, lo que es decir, Grecia, y la transfiere prácticamente a Oriente y a todos los lugares que conquista. Su gran imperio llega prácticamente hasta la India y de hecho tenemos ejemplos muy locos de figuras religiosas orientales pero hechas con técnicas helénicas. De hecho, el Egipto que nosotros conocemos no es el Egipto antiguo. Estamos hablando del Egipto ptolemaico y se le llama Egipto ptolemaico porque es el Egipto de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, que al morir Alejandro Magno, sus generales empiezan a pelear por sus tierras. Me parece que son alrededor de 4 generales los que se empiezan a pelear, no lo recuerdo bien, pero no importa, porque el punto es que hay uno que se llama Ptolomeo, se queda con Egipto, y en Egipto es en donde su dinastía empieza a florecer, y tenemos que, de hecho, la famosa Cleopatra era una descendiente directa de Ptolomeo o de la dinastía ptolemaica. De hecho, la primera que aprende egipcio antiguo, su línea solo hablaba griego, no les importaba que estuvieran en Egipto. Así que esa figura resplandeciente del Egipto que nosotros conocemos es el Egipto ptolemaico, no es el Egipto clásico. Lo que es decir, un Egipto con influencias helénicas o griegas. Por eso sigue siendo relevante hablar del Egipto ptolemaico, aunque el tema de hoy sea Grecia. Claro que, como todo, la cultura griega también llegó a declive, pero también ese declive dio paso a un renacimiento nuevo, y ese renacimiento lo vamos a ver después en Roma.